Sí. Él tiene ese disco que es como merengue de otra persona. Me gusta bailar con Lola. Lola. Porque Lola baila bueno. Lola se deja llevar Como caña pa'l ingenio. Eso, buenísimo ese merengue. Mis abanicos, buenos días. Estamos ante una institución. Este episodio es nada más y nada menos que con Uchi Lora. Antes de pasar al episodio, yo te digo dónde tengo shows. Esta semana voy a estar el jueves en Santiago, el sábado en Santo Domingo Este en Punch, el domingo en The Green Room aquí en Santo Domingo. La semana que viene me voy. Puerto Rico, 22 de febrero en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. De ahí me voy para Carolina del Norte. Por primera vez estoy en Carolina del Norte. 25 en Charlotte, 26 en Raleigh. Y de ahí me voy para Atlanta, Georgia el 27 de febrero. Vamos a estar celebrando la independencia, riéndonos los dominicanos conmigo, con un dominicano. Y todo esto tú lo vas a buscar en carloscomic.com. Si tú no vives allá, pero conoces a alguien que vive allá, entonces, please, mándale la información. Este episodio llega a ti gratis, así que solo te pido que te suscribas y que si te gusta, que lo compartes. Disfruten ahora a Uchi Lora. El que maneja el programa El Gordo de la Semana. Sí. El coordinador. Ajá. Bien. Ese tipo era correctísimo. Sí. Yo me acuerdo una vez, Eli Cuquín haciendo la imitación de dos moscas encima de un bizcocho. Qué bueno está eso. Pero eso era de tirarse al piso a reírse yo haciendo. Pero mira de morirse, o sea, de llorar de la risa. Los risa. cuentos que no eran para televisión, Ajá. sino anécdotas de ellos. Por ejemplo, se murió una señora que era madre de dos artistas, mujeres, ¿verdad? Y Freddy estaba en el exterior. Entonces lo llamó a él para que lo representara, que fuera a dar la condolencia y su nombre y le dijera que él estaba fuera del país. Carazo error. No, él fue y hizo lo que tenía que hacer. Pero luego lo llama Freddy del extranjero. Ajá. Y le dice, ¿fuiste? Sí, claro que sí. Si yo hasta le hice el coro a las dos hijas. Dice, ¿cómo que el coro? Le dice, sí, porque ellas decían, ¡ay, mamá! Y yo decía, caña dulce. ¡Ay, mamá! Caña brava. Ay, mamá, caña dulce. Si quieres te lo cuento. Ya nosotros arrancamos, ya estamos en vivo. Ya estamos en el aire. Ya, esto es así. Pues es un gancho. Ya es que como arrancamos el cuento, ya yo ni me acordaba de decir. Como, bueno, yo investigué un poquito sobre usted. ¿Por qué tú me dices usted? Ok, bueno, usted es mayor que yo, 2 o 3 años nada más. Bueno, pues si ¿Usted cuánto tienes? 78. 78. Sí, señor. En mayo cumplo los 79. Pero perfecto, ¿eh? Está nítido. Bueno, me siento bien. Hay una cosa que me sorprendió mucho. Bueno, ¿le puedo tutear entonces? Claro. Ok. No, está bien. Usted no se altera. Usted vive calmado. Y se lo digo como una cualidad que me da envidia, que ojalá yo poder copiarle esa cualidad. Bueno. ¿Usted en algún momento ha perdido los estribos, ha perdido la paciencia? En la mayor parte de mi vida cotidiana yo siempre estoy tranquilo. Ahora, algunos choferes me han hecho perder la paciencia. Sí. O sea, que eso, déjame pasárselo a él. O sea, que eso usted diría que es lo que le hace perder la paciencia, el tránsito. Sí, eso está acabando con la población dominicana. Santo Domingo es una ciudad colapsada, así es como yo lo veo. Completamente, completamente. El tiempo que me tomó a mí llegar de mi casa aquí, ajá, era lo que me tomaba ir a Santiago, prácticamente. Sí, es verdad. 1 hora y algo, ¿usted le duró para venir? Sí. Perdón, ¿quiere azúcar y cremora?
si tienes azúcar de dieta. Tenemos Splenda, stevia. No, sí. No, si no yo me lo tomo amargo. La producción no sirve, don Uchi. Tengo que decirle Uchi entonces. Claro. Ok. No, porque don Uchi, no sé. No, hombre, ¿qué don? ¿Tú sabes lo que significa don? No. De origen noble. Ah, D-O-N. Pero cuando te dicen de origen noble, se refiere a una nobleza que no es. Okay. Porque un título nobiliario es lo mismo que un título de propiedad. Es decir, el conde es el dueño de un condado. El marqués es el dueño de un marquesado. Entonces lo que te están diciendo no es decente ni... No, es poderoso, que tiene cuarto. Y para mí eso no es ninguna cualidad. Claro. Entonces... solamente habla de habilidades económicas que ni siquiera son muchas habilidades, porque muchas de esas cosas son heredadas, no adquiridas. Exactamente. No ganadas, digamos. Así mismo. Sí. Usted sabía ese de un político en una finca que le llena de vaca y le dice el hijo, ¿es ganado? Dice, no, es robado. Qué bueno. Además sincero. Además sincero, sí. Claro. Pero, ¿qué le decía? Bueno, pero yo quería hablar de algunos temas que no tenían que ver con política. No quería empezar por el lado amargo. No, si quieres nos volamos pero el tema. Quizá mejor empezar por el trago amargo y luego lo endulzamos y hablamos de la música y de Johnny Ventura y de Anthony Río, de esa cosa. Como quiera. Pero justo ayer yo publiqué algo muy profundo sobre lo de Senasa. Muy indignado. Yo casi nunca publico cosas de mi indignación política o de la situación, pero ayer yo como que tenía el día entero bajo y yo decía, ¿qué es lo que me pasa? Y yo creo que era esa indignación de cómo se robaron tanto dinero, no de cualquier sitio, sino de la salud de la gente. De atender a los pobres. Sí. Ok, una breve interrupción para hablarte de un patrocinador y es la marca de vehículos eléctricos Xpeng. ¿Estás pensando cambiar de gasolina a eléctrico? Yo lo hice hace 8 años y te lo recomiendo. Esta marca está durísima y es la primera marca en República Dominicana que tiene un taller de servicio autorizado por el fabricante. Así que lo que sea que le pase a tu vehículo, estás garantizado. Ve allá, Giga Auto en Novocentro, en la López de Vega, y ve a ver por qué este vehículo es un carrazo. Pero hay algo que a mí siempre me ha dado curiosidad, porque tú eres alguien que has hecho tanto periodismo por tantos años, y yo me imagino que parte de la misión de un periodista es tratar de lograr algún cambio, no es solamente comunicar, sino de ver cómo podemos tener un mejor país. Claro. ¿No ha sido un poco decepcionante en su carrera ver cómo uno ve que cada día hacen más lo que le da la gana y quizá uno siente, caray, yo habré logrado algo? Bueno, yo sé que usted ha logrado mucho. Yo lo que quiero preguntarle es si en algún momento ha sentido como ese bajón. Bueno, yo nunca siento un bajón en luchar por una mejor sociedad. Apareció. La cuchara te la devolví, por favor. Tírame una de esas. Okay. Pero a mí me parece que se han tenido pequeños avances, pero deja mucho que desear la situación hasta el día de hoy, sobre todo de la política, y no solamente de los políticos, en todos los partidos grandes. Bueno, todos los partidos grandes para mí están llenos de ladrones. Claro. Es decir, los tres que han gobernado y el que gobierna. Sí, y hay algo que me quedó claro de todos los gobiernos que ya hemos visto pasar, que yo creo que la solución definitiva que estamos buscando no está en los partidos grandes. Nosotros ya tenemos que pensar fuera del cajón. Ni en los chiquitos. Ah, sí. ¿Por qué? Eso me gusta que me diga eso. Pero, digo, uno no puede generalizar tampoco. Hay partidos pequeños que sí tienen buenas intenciones. Que son diferentes. Aunque no tengan muy claros los objetivos, o no los objetivos sí, sino
cómo convertir una buena política en una fuerza política. Ujú. ¿Verdad? Porque si tienen las mejores intenciones del mundo y no sacan una gata a miar, como decíamos antes, ¿verdad? Me gustó esa frase. Entonces tampoco funciona, aunque Claro. haya nobleza. Claro. Aquí tuvimos un político muy noble que fue Juan Bosch. Y si él, que era un maestro, en todos los sentidos que tiene la palabra maestro, no pudo convencer a sus seguidores de la necesidad de políticas éticas, es muy difícil que alguien lo consiga. Sí. Es decir, los alumnos de Juan Bosch, un hombre honrado, con una H, óyeme, del tamaño del mundo, Ujú. honrado, honesto, y mira cómo salieron los discípulos. Ujú. Entonces, los partidos que han gobernado y el que gobierna están llenos de ladrones. Fíjate en esto. Esos tres partidos postulan para diputados y para regidores a personas que se puedan pagar su propia campaña. Ujú. Cuando el pueblo dominicano, a través de la Junta Central Electoral, le da millones de pesos, un exceso de cuartos, Miles de millones. miles de millones, para que paguen su campaña. Pero entonces, a alguien que le va muy bien, va y le dice, mira, yo quiero ser diputado, yo me quiero postular. Y no tienen que poner un chele en mi campaña porque lo pongo yo. Ah, pues está bien. Bueno, ¿qué perfil da eso? Persona que gana dinero rápido y mucho. Ya tú sabes lo que eso da. Droga. Sí, y también si tú, Otras cosas si tú también. gastas 100 en esa campaña y tu salario es 5 pesos, la matemática no me da. O sea, nadie invierte 100 pesos para ganar 5 pesos mensuales. Ujú. Tiene que haber alguna ganancia Claro, extra que no estamos Claro. sabiendo. claro. Pero ellos lo saben y se prestan a eso. Claro. Entonces, aquí ahora mismo hay una diferencia actualmente, que es el Ministerio Público. Sí. Y es una diferencia apreciable porque no es lo mismo un partido que pone a gente de su comité central al frente de todas las instituciones y sobre todo de la justicia. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, todo eso son partes de la justicia, ¿verdad? Sí. En todos, al frente, un miembro del Comité Central. Sí. Oye, por Dios. Tampoco así. Exacto. Eso cambió ahora. Y el presidente actual ha hecho dos cosas bien. Una ha sido esa. A mí me consta que nombró a Miriam Germán Brito y a Jenny Berenice Reynoso sin conocer, él no las conocía, simplemente por la referencia de su historial. Sí. Ahora, eso lo hizo bien, también hizo bien lo de 2 periodos y ya. Sí. Dejó atrás a Santana, a Báez, a Lilí, a Trujillo y a Balaguer. Sí. Okay. Y a los que siguieron después también, Sí. que hay uno aspirando todavía. Sí. Ok. Lo dejó atrás. Pero eso es él y su partido. Él no va, él no puede ir. Sí. Yo le escuché precisamente hablar de eso mismo, esas cosas que usted valora como positivas que ha hecho este gobierno. Yo también creo que son muy positivas. Yo creo que han hecho muchas cosas positivas. Pero fíjate que una de las cosas que más pedía el pueblo era un ministerio público independiente y una justicia que sí funcione. Sí. Y no obstante haber hecho ese cambio tan profundo,
Mira todavía la sarta de rata que tenemos metido en el gobierno. Sí. Que ahí es que tú dices, es que el problema no se va a solucionar haciendo 2 o 3 cambios estructurales en el gobierno. Yo creo que es un problema sistémico cultural. El dominicano está buscando lo suyo, sea como sea. Quiere hacerse rico rápido, no importa cómo. Y ya esto demuestra que ya el gobierno, el Estado dominicano, la gente lo ve como un botín. Quiero llegar rápido y tan pronto llegue, me voy a dar vida. Otra pequeña interrupción para hablarte de otra marca que apoya este programa. Spirit Mountain es un proyecto de cabañas y terrenos y solares en Manabao, La Vega, a 1,500 metros de altura, dentro de una finca de café orgánico, con ruta de bicicleta de montaña, con ruta para caminata, con ruta para caballo y con tour de café. Bellísimo. Llama ahora o escribe por WhatsApp 849-207-6133 y ven a comprar tu paraíso, donde ya yo tengo mi paraíso y seremos vecinos. Es mucha la gente que vende el voto. Sí. Mucha. Pero bueno, el caso es, por ejemplo, en este caso, el Ministerio Público ha hecho una investigación, ha hecho un sometimiento, como cabecilla ha sometido al que dirigió la campaña de Luis Abinader para el sector externo, como le llaman los políticos. El que dirigió la campaña hacia afuera del partido. Bueno, está preso. Y va a enfrentar una acusación muy sólida. A mí de eso no me cabe duda. Tú nada más tienes que ver todo lo que se ha publicado de la medida de coerción, que es un expediente robusto. Sí. Le va a dar mucho trabajo. Bueno, no le va a dar trabajo. Yo creo que él no tiene forma de que no salga condenado y bien condenado. Sí. Pero el daño lo hizo. Sí. El daño está hecho. Y tal como tú señalaste, óyeme, robándose el dinero de los envejecientes, de las atenciones a los pobres, es un crimen de lesa humanidad. Sí. También, aparte de los ladrones que son, un crimen de lesa humanidad. La gran interrogante es porque el Ministerio Público ha funcionado en todo gobierno, pero Abinader no va más. ¿Y cómo va a ser la cosa? Si ese partido vuelve y gana, ¿y quién será? Claro. ¿Y cómo será? Sí. Óyeme, eso nada más lo arregla la gente. Sí. Es que la gente pone la fe en el presidente, ¿verdad? Una sola cabeza. Sí. Pero señores, yo creo, no me acuerdo, no sé en cuánto estará ahora, pero lo último que yo escuché que la nómina del Estado eran ya más de 700,000 personas. Entonces, Sí. uno no puede supervisar a 700,000, ¿entiendes? Tenemos que crear una cultura, porque es imposible que el 100% de esos 700,000 sean manzanas dulces. Tiene que haber manzana podrida. Sí. A menos que nosotros cambiemos la educación, cambiemos la cultura para que ninguno sea manzana podrida. Pero eso no puede ser simplemente por una persona que sea mano dura y que supervise. No, es imposible, no es humano lograrlo. Así es. Simplemente tenemos que apelar que todo el que llega al gobierno tenga ética y tenga moralidad. O los votantes exigírselo. O los votantes exigirse. Sí. Pero los votantes exigírselo no es que cada uno lo diga en su casa. Tiene que haber una integración apartidista. Hay que nuclear algo. Sí. Es decir, los jóvenes, porque ya uno va, como decían en los campos de ciudad, de propaitía. ¿De qué? De propaitía. ¿Qué es eso? El que se va. Propaitía. Sí. Ok. Nunca lo había oído eso. Sí. Y bueno, pues,
Pero yo creía que tú me ibas a hablar de humor. Sí, claro, está bien. Lo que pasa es que justo ayer en la noche publiqué eso. Y más con estas cosas. Y ver una corrupción como esa. Claro, sí. Dios mío. Pero también hay una cosa que me ha surgido interesante. De cada vez que alguien habla de estos casos, siempre alguien dice, ustedes no querían cambio, cojan cambio. Entonces, porque se ve que son personas que prefieren o trabajaban con el PLD. Pero yo siempre digo, yo creo que en este gobierno han sucedido muchas cosas malas. Pero ¿tú crees de verdad en algún momento que la solución a eso es volver al PLD? A mí no me parece, porque también piensa en algo. Estas cosas que están pasando ahora de funcionarios actuales cayendo presos y siendo investigados. Eso no se había visto. Eso no se veía. Eso no se veía. El PLD, no obstante, todos los casos que se hablaron y se ventilaron, nadie nunca fue sometido a la justicia. Por ejemplo, la Odebrecht confesó que pagó en soborno $92 millones. Yep. Tú sabes que eso fue un caso que lo inició el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí. Porque fue en muchos países. Sí. Incluso algunos fuera de este continente. Ajá. Y una de las condiciones que ellos le pusieron a la Odebrecht para poder seguir haciendo obras en los Estados Unidos, que las hacía, fue que lo confesara todo. Y que le dijera a la justicia de cada país todo lo que ellos tenían. Sí. Bien. Colombia, el Ministerio Público de Colombia le preguntó al Ministerio Público de Brasil, ¿a quién fue que le pagaron los sobornos? Bueno, a este. Nombre y apellido. En Perú también le preguntaron y se lo dijeron. En varios países le preguntaron y se lo dijeron. El Ministerio Público de la República Dominicana no quiso preguntarle. Y Joao Santana no tenía una oficina instalada aquí. En el Palacio. Yo no sabía que era en el Palacio. En el Palacio. ¿Cómo es posible? Entonces, así no se puede. ¿Cómo es posible? Yo no me acordaba que era dentro del Palacio. Pero, Dios mío. Te repito, el solo hecho de que el partido... Bueno, por ejemplo, hubo un procurador del PLD que se atrevió a someter un caso de corrupción que fue contra Félix Bautista. Y lo quitaron. Uh-huh. Y después le dieron archivo definitivo. Es decir, esto no se puede hablar. Claro. Esto queda archivado para siempre. Jamás se toca. A la franca. A la franca. Sí. Pero el último procurador general del gobierno pasado es imputado de uno de los casos más grandes de corrupción. Uh-huh. Sí. Y no estamos hablando de rumores, ni de una causa injusta, ni nada de eso. Estamos hablando de todos esos casos. Aquí se ha aplicado lo que hace la justicia de los Estados Unidos, que lo hemos visto en muchas películas, que los fiscales negocian con algunos de los cómplices de los capos para llegar a la cabeza. Para que le dé las informaciones que le permiten meterle 200 años de prisión, porque así es que juegan esa pelota, ¿verdad? Sí. Y bueno, y tú te vas, incluso le hacen a tú una cirugía, le cambian la cara y le dan documentos nuevos y lo mandan a vivir para un pueblecito donde no lo conoce nadie. Uh-huh. Bueno, aquí ese mecanismo lo trajo el gobierno del PLD. Recuerdo cuánto reconocí ese paso que se estaba dando, ¿verdad? Uh-huh. Pero la primera oportunidad de usarlo fue cuando agarraron en Puerto Rico a Figueroa Agosto uh-huh. y a Zobeida Félix. Uh-huh. Y entonces a ella la trajeron en un avión para acá. La primera negociación en base a esa ley fue con Zobeida Félix. Y parece que asesorada por Figueroa Agosto, que es
evidentemente, así como era de malo y de delincuente, era de inteligente. Claro. Le dio las instrucciones. ¿Qué hizo ella? Cuando comenzaron a hacerle preguntas, ella dijo, no, yo primero le voy a decir algunas informaciones. No era una pistola del DNI que tenía Figueroa Agosto, eran 2. Y se la dio el general fulano de tal, nombre y apellido. Ay, mi madre. Y además, yo le voy a decir, el día tal, a las 7 de la noche, en la casa número tal, de la calle tal de Arroyo Hondo. Ay, mi madre. Le ofrecimos una cena al importantísimo político, don fulano de tal. Y Figueroa Agosto le dio $350,000 en efectivo en un sobre. Y se le hizo otra cena en otra fecha que dijo, ¿verdad? Día, mes, año y hora. Otro sobre igual, con la misma cantidad de dinero. Sí. Entonces, ahí le puso 2 platos para iniciar investigaciones que hubieran sido formidables, ¿verdad? Claro. Hasta ahí llegó. No le hicieron más preguntas. Claro. Y después dijeron que eso se había perdido. El fiscal de entonces, Ay, Dios mío. después que salió, le preguntaron y dijo, no, eso se extravió. Ay, Dios mío. Entonces, hemos mejorado algo. Ahora, el PRM está lleno de ladrones, es decir, lleno de corruptos. Y si bien hay narcotraficantes en todos los partidos, el PRM es el campeón en esa materia. Uh-huh. Sí. Eso no hay duda de eso. Pero bueno, nada más pensemos, cuando ya, a mí me sorprendió cuando ya estábamos casi saliendo del PLD, como muchísimos funcionarios del PLD comenzaron a juramentar ante el PRM. Ellos sabiendo ya que ese barco se estaba hundiendo, lo que hicieron fue que brincaron de barco. Sí. Y ahora hay muchos de ellos que están aquí, entonces ¿por qué tiene que ser diferente de lo que pasó antes? Sí, claro. Ya sabemos cómo ellos operaban. Es que es un sistema común a todos los partidos. Los votos, se compra una gran cantidad de votos, eso se hace con dinero, y una persona, digamos, un empresario que ha levantado una empresa trabajando, ¿verdad? No tira su cuarto en política. Ahora, uno que sí tira su cuarto en política es el que lo consiguió fácil, vale decir, tráfico de drogas y otros negocios que no son ilícitos, pero que también producen mucho y rápido. Digamos, gaseros, transportistas y cosas. ¿Gasero? ¿Qué es gasero? Gas. Ah. GLP. Eso produce dinero mucho rápido. Sí. Ok. ¿Y transportista también? Y transportista también. Pero, o sea, pero hay otro grupo. ¿Cuál? Hoy los riferos, los dueños de banca. Esa. Oye, ¿cuál es el resultado de eso? Para que tú veas. El negocio que más bajos impuestos paga en la República Dominicana son los juegos de azar. Paga mucho menos impuestos, por ejemplo, que las empresas agrícolas. Que es decir, juego de azar no le hace ningún servicio al país. Todo lo contrario. No le hace ningún bien al país. Arruina más a los pobres. Arruina más a los pobres. Que yo no entiendo cómo que la gente juega. Fíjate bien. Se hacen una rifa, vamos a decir, donde salen 3 números. Que tú te ganas, que yo, ¿cuántos millones con el primer premio? Está bien. Pero tú estás jugando 3 números de 100. ¿Cuáles son tus posibilidades? Un 3%. Entonces, ¿cuánto está jugando la banca? 97 de 100. ¿Cómo tú le das tu dinero? Tú nada más tienes las de perder. Y ojo, no es un 3%. Es mucho, mucho menos la probabilidad de ganar. Claro. Claro. Es más, según las estadísticas... Sí, porque no son 100 números, son miles de números. Miles de números. Según las estadísticas, es más fácil que te caiga un rayo a que te gane una cosa de esa. Sí.
Es literal, es más fácil que te caiga un rayo. Entonces, ¿en qué ayuda eso a la sociedad? Sí. La pudre. Pero en el Congreso está lleno de gente propietaria de banca de apuestas. Sí. Entonces, claro, ellos legislan a su favor, por eso es uno de los negocios que menos impuesto paga. Sí, eso es así. Aquí la política nada más la puede cambiar la gente y lamentablemente no veo que la gente esté en eso. El sistema educativo no los pone en eso. Exacto. No los pone en eso. Exacto. Ya para ir terminando los temas serios y amargos, antes de pasar a lo otro, si hay una curiosidad que yo tengo, y yo sé que usted fue amenazado varias veces. Tú, perdón. Tengo usted metido en el tuétano, tengo que sacarlo poco a poco. Tú has sido amenazado varias veces de golpizas y de muerte. Un montón de veces y también trancado un montón de veces. Yo sé. Hace mucho que no me trancan. Tú conoces todas las cárceles de este país. No todas, pero te puedo decir en la que estuve todas las veces en el gobierno de Balaguer. Yo estuve preso en la policía de Santiago, ¿verdad? Mi pueblo. Estuve preso en La Victoria. Uh-huh. Estuve preso en la cárcel del Palacio de la Policía, en todas sus celdas, en las que le llamaban de los choferes, en las que le llamaban Vietnam y en las solitarias del sótano. O sea, que usted podía dar un tour en el... Sí, lo puedo dar. Estuve preso visitas guiadas en con un la chilora. cárcel del Ensanche de la Fe, que hace décadas que ya no existe. Ahí estuve preso. Bueno, en La Victoria, en el Pasillo de la Muerte, famoso. Estuve preso un montón de veces cuando Balaguer. Claro. Ok, pero la pregunta es, ¿y tu familia y tus hijos no te hacían en algún momento decir, espérate, ya yo tengo que echar un poco para atrás porque no? Gracias a Dios, mi familia siempre me ha apoyado. Wow. Sí, a mí nunca me han dicho, pero cambia a otra cosa para que no te metan preso. No. Todo el mundo bien hecho. Wow. Pero qué bueno que Mi familia es así. Wow, qué coraje tienen todos. Comenzando por mi mamá, que en paz está. Wow, eso me sorprende mucho. Yo recuerdo un artículo cuando yo estudiaba Derecho que yo escribí para la revista Rumbo en contra de Balaguer. Y yo no te puedo contar el boche que mi mamá me echó en mi casa. Porque claro, mi mamá viene de la época de los 12 años también que en paz descanse. Sí, pero yo no critico a los padres que tenían esa actitud, porque también no quería verte preso. Claro. Ni algo peor como se solía hacer. Claro, sí. Pero en mi casa se armó un pleito, pero un pleito de apretarse los pantalones. Mi mamá, todos mis hermanos. Que como tú publiques esa vaina, que no sé qué, que tú te estás volviendo loco, que es lo que tú te crees, pero de todo. Mamá publicaba cosas más contundentes que las que yo. Ella escribía en los periódicos. O sea que esa manzana no cayó lejos del árbol. No, una vez en el gobierno de Balaguer estaban arreglando las calles de Puerto Plata. Sí. Pero eso duró más de 2 años. Y toda la calle llena de zanja. Eso era un infierno, Puerto Plata, en el tiempo que duraron esa construcción. Y entonces estaban llamando a una manifestación de protesta. Y un diputado reformista de Puerto Plata dio unas declaraciones diciendo que el doctor Balaguer había hecho tanto por Puerto Plata, que el puertoplateño que levantara la mano en contra del doctor Balaguer merecía que se la cortaran. Uh-huh. Y mi mamá escribió un artículo, era una maestra en eso, sí. Diciendo que por qué criticaban a ese diputado por eso. Sí. Que todo lo contrario, había que apoyarlo. ¿Por qué? Porque ella decía, la gente no se ha dado cuenta el valor solidario que tiene esa propuesta de que le corten la mano a todo el que hable contra Balaguer. Porque ojalá lo hubiera dicho antes y lo hubieran hecho. Porque la mamá de
de Guido Gil tuviera a su hijo manco, pero lo tuviera vivo. Claro. La mamá de fulano, y comenzó a mencionar gente que habían asesinado en el gobierno de Balaguer. La mamá de fulano de tal tuviera a su hijo manco, pero lo tuviera vivo. La mamá de Mengano, de Sultano, de Perencejo. Pero qué buen punto de vista. Me encanta. Así eran los artículos de mi mamá. Qué locura. Entonces ya digamos que en esa casa ya nadie pasaba susto y eso era parte de la familia. Mi hermana fue guerrillera. Ajá. Mi hermano Junio, que en paz está, mi hermana también está en paz, era muy discreto, pero participaba en todas las luchas. Sí. Peleó en la revolución, Ajá. en la clandestinidad, en fin. Mi hermana y mi hermano también en la conspiración contra Trujillo. Uh-huh. Entonces, yo soy un mono muy viejo para que me haga moriqueta. Pero eso es hermanos y padres. Pero ¿y qué pasa con esposa e hijos? Bueno, mira, yo le agradezco tanto a Dios. Sí. Porque es difícil una persona más dichosa que yo. Los padres que me dio, los hermanos, Sí. mi compañera, mi esposa, Sí. mis hijos. Unas estrellas. Estoy orgulloso de todos. Sí, y son unas estrellas. Entonces, Dios me lo ha dado todo. Sí. Entonces ahora viene la pregunta. Todo el mundo conoce a Uchi, el periodista, el vocero, el defensor, pero mientras tanto, paralelamente, tenemos a Uchi, el poeta, el merenguero, el escritor, el guionista. ¿Cómo va llevando las dos cosas paralelas? Las dos, tú dijiste como 10 años. Bueno, sí. Digamos, el periodismo y todo lo que no es periodismo. Yo creo que es temperamento. A mí me gusta hacer muchas cosas diferentes. Y nunca me encuentro el trabajo mucho porque el trabajo me divierte. Okay. Me entretiene. Uh-huh. Me entretiene y me divierte. ¿Qué tal fue la experiencia de haber hecho esa película del Teniente Amado? Del Teniente Amado. ¿Y por qué te inspiró en específico a escribir sobre él? Ah, qué buena pregunta. Primero, hacer esa película me dio mucha satisfacción. Yo la vi, me gustó mucho. Sí. Yo hice hace muchísimo tiempo un documental titulado Los Ajusticiadores. Uh-huh. Bueno, el tema está dicho en el título, ¿verdad? Los ajusticiadores. Entonces, yo hice trabajo de investigación y averigüé muchas cosas que en esa época no se habían dicho. Después otras personas han hecho buenos reportajes y documentales también. Y a mí me llamó la atención el caso de Amado García Guerrero, porque de todos los ajusticiadores era el único que era militar activo. Oh. Pero más cuando yo me enteré de detalles como el hecho de que él fue asistente directo de Trujillo. Oh. Él era una costumbre rara de Trujillo. Los presidentes tienen como edecán militar, es decir, el guardia que los acompaña siempre es de coronel para arriba. Sí. Generalmente un coronel. Pero Trujillo usaba un teniente. Es decir, tuvo diferentes ayudantes que fueron tenientes. Amado García Guerrero fue campeón de tiro con pistola. Uh-huh. No, ¿cómo es? No, campeón de tiro. Me estaba acordando de otro que fue campeón de tiro con pistola. Él ganó varias medallas. Incluso en una competencia de esas, Trujillo fue el que le puso el galardón a los premiados como campeones. Uh-huh. Y él le puso una medalla a García Guerrero. Uh-huh. Bueno, pues Amado García Guerrero andaba con él en su carro, le abría la puerta, le llevaba el periódico, en fin, era quien lo asistía. Y entró en conflicto con Trujillo porque se enamoró de Luisa Gil,
una muchacha de la Romana, de donde él era, que tenía un hermano que era un activista antitrujillista, que lo mataron. Ujú. Entonces, eso él era muy rebelde. Eso lo puso en conflicto con eso. Él era primo, pero con una diferencia grande de edad, de la esposa de Estrella Sadalá. Entonces, iba mucho a su casa. Y una vez tuvo un encontronazo porque Estrella Sadalá dijo algo en contra de Trujillo y él se indignó y dijo, me voy de esta casa, y se largó y no volvió hasta que tuvo un incidente que lo pusieron a matar a un preso. Él lo mató. Lo obligaron. Claro. Y le dijeron que ese era el hermano de la novia. Inver Barrera murió creyendo que fue al hermano de la novia que lo mató. Y él también murió creyendo que había matado al hermano de la novia. Al preso le pusieron una funda capucha negra en la cabeza y no era ese, era otro. Tan claro está eso que a ese muchacho, al hermano de la novia, lo mataron después en la calle cuando intentó entrar a asilarse en la embajada de Brasil aquí en Santo Domingo. Es decir, no hay duda de eso. No hay duda. Pero él murió creyendo que era ese el que lo había matado. Pero entonces, ¿y por qué Inver también murió creyendo lo mismo? Si ya se sabía eso de la embajada de Brasil. No, porque eso sucedió en otro momento, no sé. O no relacionaron porque nada de eso se decía. Mataron uno. Claro. Eso no salía en ningún periódico ni nada de eso. Ok, ya. Entonces, el que no estaba en el SIN no sabía. Ya. Eso es todo. Pero no hay duda porque a ese muchacho lo mataron en esas circunstancias. Entonces, bueno, pero haciéndole creer eso a Amado García Guerrero, entonces lo puso en contra de Trujillo. Y él fue clave. Sin él no lo mataban. Además de que fue el que puso fuera de combate al chofer de Trujillo, que peleó como un león. Ok. Él fue el que se eliminó a ese. No lo mató, creyeron que lo había matado. Y él creyó que lo había matado. Le dio un tiro ahí, con un rifle M1. Como buen campeón de tiro. Sí. Ahí. Ese detalle yo no lo puse de dónde fue el tiro en la película, porque iba a parecer entonces una mala película. ¿Por qué? Yo hablé con el doctor Abel González, cuyo nombre tienen 2 clínicas, ¿verdad? Sí. Que fue el que embalsamó a Trujillo, pero fue el que atendió a Zacarías de la Cruz, el chofer de Trujillo, cuando llegó herido al hospital militar. Sí. Él era coronel médico. Entonces él me contó todo lo que habló, pero yo le pregunté, como a Trujillo no le hicieron autopsia, yo le pedí que me detallara las heridas que tenía y me las detalló. Y en esos datos está toda la explicación de cómo fue. Porque incluso entre los ajusticiadores había varios que estaban equivocados de quién dio tal tiro y quién hizo tal cosa. Porque en un momento así, tú sabes, puede haber mucha confusión, en fin. Pero él sí me detalló herida por herida. Entonces, Amado García Guerrero fue el que le dio el tiro a Zacarías. Volvemos a Zacarías. Andaba uniformado. Entonces, le dio un tiro ahí, ¿verdad? Pero tenía el kepis puesto y el kepis tenía un escudo. Entonces, impactó en el escudo del kepis. La chambra, la cosa esta que tiene adentro para sujetarlo, ¿verdad? Sí. Le hizo un surco en el cuero cabelludo. Estoy usando la misma palabra del doctor Abel González. Un surco, así. Pero fue una herida superficial. Ahora bien, el impacto fue fuerte y él cayó hacia atrás. Inconsciente. Inconsciente. Claro.
Y pensaban que lo habían matado. Bueno, Amado García Guerrero fue y lo vio boca arriba con un tiro en el medio de la frente. Claro. Dijo, ya, no hay de qué. Entonces, cuando Inver Barrera le preguntó después, porque yo entrevisté a varios de los, por ejemplo, a Inver Barrera, Ujú. de la Maza le preguntó, ¿y el chofer? Le dijo, está muerto, yo le di un tiro. Y no hablaron más de eso. Claro. Y el tipo se quedó ahí, se fue arrastrando y salió a la carretera que hoy es Avenida Independencia. Ujú. Y paró un carro y el carro lo llevó al hospital militar. Wow. Entonces, bueno, a mí me dio mucha satisfacción esa película porque me parece, mira bien, todos los demás eran casados, tenían hijos, entonces tenían muchos familiares que mantuvieron su recuerdo vivo, que hacían, organizaban los homenajes, en fin. Claro. Pero García Guerrero no se llegó a casar, no tuvo descendencia. Entonces nadie hablaba Del teniente Amado. del teniente. Y yo García. decía, ¿cómo? Pero este tipo, ¿qué mérito tiene un guardia que fue asistente de Trujillo meterse en esa conspiración y hacerlo? Sí. Qué interesante. Y además, porque era un ejemplo de que un militar puede ser parte de una dictadura y puede adquirir conciencia y puede hacer lo que hay que hacer. Ujú. Y por eso fue que yo elegí como protagonista a uno que no era ni el líder de ellos ni nada de eso. Me encanta. Sí. Qué interesante explicación. Eso a veces me hace preguntar de cosas como el régimen ahora de Venezuela, de Maduro. Ahora cuando perdieron las elecciones y yo veía a él hablando con los militares en la televisión y diciendo, tenemos que protegernos de los fascistas, que no sé qué. Y todos los militares diciendo, sí, señor. Y yo nada más pensaba, diablo, tiene que haber por lo menos uno en ese grupo que tiene que estar consciente que lo que nosotros estamos haciendo está muy mal. Pero, Maduro es un dictador impresentable, sí, pero lo que hace Trump con él, Trump trató de hacer lo mismo. Es decir, Maduro se robó unas elecciones, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué fue lo que trató de hacer Trump cuando perdió? lo mimito. No fue eso mismo. Y entonces, Sí, sí, claro. A mí no me cabe en la cabeza cómo los Estados Unidos volvieron a votar por él. Y todo igual pasaba un poco lo que hablábamos ahorita del PRM y el PLD, sí. que dicen, bueno, pero es que Kamala era una opción mala. Y yo digo, pero peor que Trump. Exacto. O sea, Exacto. yo te doy que Kamala no era la mejor opción, porque a mí me parecía que no era tan buena, pero Dios mío, antes que ese señor yo votaría por Juan de los Palotes. Pero claro. Y lo mismo eso, que la gente ahora que dice que todo lo que hace mal el PRM lo usan como justificación para decir que el PLD Sí. pudiera ser mejor. Y yo digo, jamás en la vida, esa no es la solución. Yo estoy de acuerdo que están pasando cosas malas con el PRM, pero Sí. no me diga que la solución es esa. Sí, exactamente. Hablando con tu querido hijo Janio, muy querido por mí también, Sí, señor. él fue que me hizo entender, que no lo había analizado, que el merengue en su mayoría tiene un sentido de humor. Sí. O sea, Él históricamente y yo, las letras del merengue Él y yo hablamos tienen, mucho de eso. tienen una jocosidad y un humor Sí, sí. que uno no lo analiza porque son cosas que uno las baila y las canta en modo chercha, pero tú dices, mira, ahí hay chistecitos metidos Sí. en esas canciones. Una interrupción, Sí. no grave. Tengo que Un pipi break. sí, Vamos arriba. resolver un problema líquido. Bueno, Pues, volviendo al merengue, hablábamos de... que el merengue tiene mucho humor. el merengue tiene mucho humor. Sí. O sea, eso siempre ha sido así, desde los primeros merengues. Bueno, por lo menos sí, yo creo que sí. Sí. El merengue fue muy rural. Ujú. Bueno, comenzó siendo rural, Sí. más que nada.
y la gente le daba rienda suelta a la imaginación. Ujú. En los campos, ¿qué contribuyó a eso? En ningún campo había luz. Sí. Entonces, la noche en el campo era aburrida. Ujú. Desde que caía a las 6 de la tarde ya no había nada que hacer. Ujú. Cuando llegaron esos acordeoncitos de Alemania, Ujú. que a los cosecheros de tabaco, los importadores exportadores de aquí, exportaban el tabaco a Alemania y de allá venían Arado, Collins, Sí. una marca de Sí. implemento agrícola alemana, Ajá. y muchísimas otras cosas. Y ponían acordeones. Entonces, esas empresas le pagaban a los cosecheros de tabaco parte en dinero y parte en especies. Colines, arado, medicamentos, tela, en fin. Y le ponían un acordeón ahí. Esa gente aburrida de las 6 de la tarde se ponían a jalar ese acordeoncito y de ahí salió. Ujú. Eh, Hay algunos sonidos musicales, algunos instrumentos que tienden más a darte humor, a darte, por y a ejemplo, darte alegría. y alegría. El sonido del acordeón te da mucho más alegría, o sea, esa alegría jocosa, humorística, ¿Y tú sabes por qué? que un piano, por ejemplo. ¿Y tú sabes por qué? Aunque el piano puede tener notas o melodías jocosas, pero ese sonido de "vuing", eso me da humor. El piano tiene todos los tonos. Ajá. Las cuerdas también, es decir, la guitarra. Porque Sí. el merengue se tocó primero con 4. Ujú. Es decir, un cordófono español, ¿verdad? De 4 cuerdas. Ujú. Una guitarra de 4 cuerdas. Entonces, toca todos los tonos. La gran ventaja del acordeón es su gran desventaja. Parece paradójico. El acordeón que venía en esa época solo tenía tonos mayores, que son los que comunican la alegría. Y no tenía tonos menores, que son los que comunican la tristeza. Claro. ¿Qué pasa? A ti te trancan y te ponen un banquete y todas las bebidas que tú quieras, en fin, y te ponen música de tonos menores o compases lentos, te mueres. Claro. Se te mete una depresión que te cae muerto. Claro. Eso es verdad. Eso. Pero entonces Yo no sabía eso de que no te daba tonos esa es la menores. explicación. Ándale. Entonces, el acordeón nada más tiene tonos mayores que comunican alegría. Entonces, oye bien. Wow, yo no sabía eso. Yo he desarrollado una teoría con eso. Tú dices, por ejemplo, ay, Cristiana, que yo tengo un dolor y a mí me parece que me muero hoy. Ay, ay, ¿cómo responde el público? Y los que están bailando y los que están viendo. ¡Ué! Oye, Siña Juanica, se me muere el niño y no tengo medicina. Y no tengo cuarto para medicina. Vendo el gallo bolo, la puerca bolanchina, la gallina, que yo qué. Y por 4 clavados yo se lo doy. No tengo, es decir, se me está muriendo el niño y no tengo con qué comprar la medicina de salvarlo. Ujú. Ajá. Óyelo y mira lo que están en esa fiesta. Claro. Se me muere el niño. ¡Uepa! Claro. Pero es verdad. Se es murió verdad. Martín en la carretera. Le prendieron cuava porque no había vela. Oye la tragedia. Primero es trágico porque fue en la carretera. Ah. Entonces, le prendieron cuava porque no había vela. No había vela. No había ni con qué comprar vela. Es decir, miseria póstuma. Miseria. O sea, una muerte, poco dinero, miseria. Un desastre. Y se convierte a alegría. Mira la cara y oye las expresiones de los Claro. que están bailando, de los que están tocando. Todo Claro. el mundo está gozando. Claro. Esa es la magia del merengue. Ujú. Eso es. Ese acordeoncito alemán, que es un intruso, porque los 3 primeros instrumentos que tuvo el merengue fueron el 4, como te dije, esa guitarrita española, la tambora,
y el güiro. El güiro de Bangaño, el de calabaza. Ujú, Que después se usó maraca entonces. ujú. Y después fue que vino la güira De metal. metálica. Ujú. Pero esa música nada más da alegría. Ujú. Ese es el gran poder del merengue. Uy, se me fue la idea que le iba a preguntar ahora. Pero bueno. ¿Quién usted diría, a dónde estarían sus top 5 compositores merengueros? Si usted podría decir nombres ahora. Si es de merengue típico, el número 1 es Ñico Lora. Ñico Lora. Sí, ¿Familia suya? sí. Ah, ok. Era primo de mi papá. Ok. Pero él le llevaba un O sea, rollo primo de años segundo a mi suyo. papá. Primo segundo suyo, Sí, entonces. Ok. sí, sí, sí. Yo lo conocí muy bien. Ajá. Él vivía en Navarrete, pero cada vez que iba a Santiago comía en mi casa. Y en ese tiempo no se valoraba el merengue típico. Y en mi casa nunca me explicaron la clase de personaje que era ese. Pero yo siempre era curioso y me ponía a hablar con él. ¿Por qué había una época que no se valoraba el merengue típico? Porque decían que eso era de los campesinos. Ah. Pero Y entonces, comenzaron haciendo programitas de media hora y cosas, y se fue metiendo. El gran salto, el merengue llegó a la ciudad en Santiago, fue. ujú, Los campesinos llevaban reses a vender al matadero de Santiago, y en esa época no eran camiones, era arriando la vaca por los caminos. claro. Y por la calle, ensuciaban toda la calle. Entonces, a veces echaban el día entero en el camino, cobraban y se alojaban en hoteluchos de mala muerte que había alrededor del matadero precisamente para atender a esa clientela. Ujú, Y ya cuando todo el mundo sabía que en los campos tocaban una cosa que ponía a la gente contenta, entonces dueños de esos hoteluchos decidieron sacarle por lo menos parte de los cuartos de la vaca que habían vendido. Entonces le hacían una fiesta, mandaban a buscar un perico ripiado de un campo cercano a Santiago sí, a bailar y prostituta. claro. Entonces, en esa época, el populacho se refería al acto sexual diciendo, voy a ripiar el perico. Ok, Esa era una forma de decir lo que había. claro, Voy a ripiar el perico. claro. Entonces, el dueño de un sitio que parece que tenía mucha imaginación Ajá. y gracia, le puso a su hotelito sala de baile el perico ripiado. ¡Wow, loco! Estamos chupándonos los dedos aquí con historia. Qué interesante. Sí. El perico ripiado. Sí, Y de ahí es que es esos grupitos de merengue eran perico ripiado. sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Man. Eso está buenísimo. Pero entonces, claro, y yo me imagino que parte de primero son campesinos, segundo están involucrados con prostitutas, son todo cosas que a lo mejor no es de la alta alcurnia y entonces por eso lo ven como algo menor. Pero la prostituta no eran solamente los campesinos cobrados, Claro. también iban tigres de Santiago. claro, no. Y por eso fue que se popularizó. Eso siempre ha estado en todas las clases sociales, aunque hayan clases que lo digan y clases que no. Exacto. Claro. Pero entonces, si el merengue era la música de la clase baja y de los campesinos, ¿cuál era la música que escuchaba la clase alta? Danzas, Ok. fundamentalmente danzas. Vals, Sí. ya danza tipo vals y esas cosas. Sí. 3 tiempos. Tum papa, tum papa, exacto. tum papa. Ajá. Fíjate, ya tú lo estás diciendo. Pan, tan, pan, tan, tan, y el otro. Tucum, ta, tucum, pa, ta, tucum, Claro. tucum, ta, tucum, pa, pa. Ese es el golpe de pambiche de la tambora. Claro, Pero la gente se volvía loca. claro. Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Ok, y entonces, bueno, Nicolora y ¿quién más seguimos? Bueno, el trío Reynoso fue muy importante. El papá de los del trío Reynoso, que se llamaba Lolo Reynoso,
Juan Antonio Alix lo menciona en un par de sus décimas. ¿Y toda esa gente yo las encuentro en internet? Bueno, yo no sé. Ok. El Trío Reynoso sí, claro que sí. Ujú. Y Nicolora también lo va a encontrar en internet. Sí. Pero ya más para atrás, difícil. Los Reynoso no creo que haya ninguna grabación de él. Y hubo muchos otros campesinos más. Y después vino otra generación, Tatico Enrique, que es el mejor acordeonista que ha existido en este país. Sí. ¿Cómo tú das con tu amistad con Johnny Ventura y cómo tú empiezas a entregarle a él letras de merengue que él dice, yo voy a grabar eso? Sí, Como bueno. por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero Pitaste lo escribió el señor que tengo al frente. No. No, lo hicimos entre tres. Entre tres, ok. Ahí hay ok. letra de Johnny Ventura. Ok. De este muchacho que trabajaba. Ay, Dios mío, señores, mi memoria tiene 78 años de uso. De uso intensivo. Sí, el que trabaja toda la vida con Johnny. Sí, que es el manager de los Rosarios. Ah, René Solís. ok, Entonces, ahí hay letra de René Solís, hay letra de Johnny y hay letra mía. ok. Porque Johnny a veces me invitaba a las grabaciones. Ajá. Para eso mismo. Dice, mira a ver si tú me le haces un par de trofitas a esto. Y yo, ¿qué? Ajá. Para completarla. Ujú. Entonces, eso se nos ocurrió ahí, lo hacíamos y se grabó. Que por cierto, respondiendo a lo mismo que hablábamos ahorita, es una letra que cuando tú lo analizas tiene mucho humor. Sí. Pitaste Es eso. tiene muchas cosas comiquísimas. Sí, Lo claro. que pasa es que uno, como lo está bailando y en alegría, uno no se sienta a escucharlo para reírse, sino es como para alegrarse en sentido general. Tata, la sobrina de Mingo, se casó allá en Tennessee. De noche le dice al gringo, oye, darling, do you whip? Eso está buenísimo. Está buenísimo, eso está comiquísimo, sí. Me encanta. Y entonces, ¿cómo luego siguen pasando? O sea, toda la historia de las grabaciones de Johnny, Bueno, lo llamaba y usted esa le hacía relación, pequeños aportes. Johnny grabó más de 40 temas míos. Sí, yo sé. Y eso comenzó cuando yo trabajaba en el show del mediodía, que yo fundé un periódico en Santiago, El Día, y se lo propuse a la Asociación Pro Desarrollo de Santiago, ¿con qué cuarto, verdad? Claro. Y ellos pusieron el dinero, y hicimos el periódico iba muy bien hasta que me comenzaron a querer trazar pautas y de que no se debía decir tal cosa y no se debía y le dije que no. Ajá. Obviamente. Me votaron. Sí, Entonces yo cogí otra vez para acá, para la capital. claro. Entonces, ¿De qué año estamos hablando? déjame ver si yo me acuerdo. Mira, calcúlalo tú, porque se me va a dar trabajo. Pero el caso es que Jackie Núñez, entonces, una noche estábamos en un grupo, había guitarra, había son, Sí. sancocho, trago, en fin. Claro. ¿Verdad? Entonces, a mí me gustaba ponerme a cantar sones, improvisando cosas, relajando a los que estaban ahí. Y en un momento Jackie me dice, ven acá, yo estoy sin trabajo. Me dice, yo escribía una columna en el periódico La Noticia, que se llamaba Tintero. Entonces, me dice Jackie en un momento, ven acá, ¿tú crees que tú serías capaz de hacer un comentario todos los días en televisión con el estilo con que tú escribes Tintero? Uh-huh. Y yo dije, sí. Y me dice, ¿y tú serías capaz de terminarla siempre con una versificación popular, como eso que tú estás haciendo aquí, improvisando cosas? Y yo dije, sí, yo lo puedo hacer. Era sábado, me dijo, tú comienzas el lunes en el show del mediodía. Oh, wow. Entonces, sin mucha presión, simplemente que nos vemos pasado mañana. sí. Entonces, bueno, yo
siempre terminaba mi comentario con una décima, le ponía humor. Y esa sección comenzó a funcionar bien. Jackie la fue poniendo cada vez en horas. Más pico. Sí. Ajá. Entonces, más prime time. Un día me llamó Johnny y me dice, mira, yo tengo que grabar una producción. Ahora tenía contrato con uno de los sellos de Estados Unidos, de los grandes, no me acuerdo cuál de ellos. Entonces me dice, yo necesito que tú me hagas algunas letras, como la décima que tú haces en el show del mediodía. Entonces, él cogió para mi casa. Él me llamó primero, que quería hablar conmigo. Entonces, cogió para yo estaba en mi casa y él fue. Y entonces ahí me planteó eso. Y yo dije, oh, sí, ¿cómo no? ¿Está bien? Y le hice, creo que fueron 4 letras. Y grabó los 4 merengues. Y ya se hizo habitual. Él me llamaba, mira, voy a grabar, necesito tema. Y él me pedía argumentos específicos, pero yo también hacía lo que me salía de la creatividad y él elegía. Mira, estos 3 los voy a grabar en este disco. Más de 40 grabó al final. Sí, hizo 2 álbumes que todas las canciones son mías. Sí. En otros había 5, 4, 2. Sí. Entonces, era una época. Hay mucho de eso que no llegaron a salir en la radio, que era la época en que se oía lo que ponían en la radio, porque no existían los celulares ni nada. Claro. Entonces, era con payola. Pero ya en ese tiempo, Johnny no necesitaba tener discos pegados para vender fiestas. El negocio del disco nunca ha sido negocio para los artistas dominicanos. Es el anuncio para que lo contraten para fiestas, que es el negocio. Okay. Entonces, por eso pagan para tener una canción pegada. Pero Johnny no necesitaba tener nada pegado porque es Johnny Ventura. Lo contrataban porque era Johnny. ¿Cuál fue el aporte de Johnny al merengue dominicano? O sea, él fue un gran merenguero, pero ¿qué fue lo que quizá trajo Johnny que no trajo ningún otro merenguero? Bueno, el talento sin límite, porque talentoso increíble, ¿verdad? Gracias. Sí. Pero además, él tenía una forma única de bailar y que como que comunicaba una energía que a la gente le fascinaba también. Todo eso se engloba y te da un producto que funciona. Entonces, yo lo conocí siendo yo muchacho, yo no me perdía una fiesta de Johnny Ventura en Santiago. A mí me gustaba mucho bailar, como la mayoría del grupo de amigos. Y Johnny era un tipo que tú estabas en una fiesta y él iba y se sentaba contigo sin conocerte. Y eso hizo una vez que estábamos unos amigos y yo. Recuerdo una fiesta en el Hotel Matún y fue y se sentó con nosotros a hablar. Eso nos cayó muy bien, tú sabes, porque uno admirándolo y entonces se acerca, en fin. Y cuando él me llamó para pedirme que le hiciera tema, nos conocía, ya después de eso, donde nos veíamos, nos saludábamos, obviamente, y yo era un fan de ellos. Entonces porque eso no se acaba. Entonces, bueno, comencé a hacerle tema y él lo comenzó a grabar. Pero, por ejemplo, fíjate con el asunto de la payola. Yo le escribí un álbum completo. Johnny Ventura con sus invitados, 35 aniversario. Ahí hay un merengue que él cantó
con Armando Manzanero. Eso hay que oírlo. Y lo bien que lo cantó Manzanero. Ujú. ¿Tú te imaginas a Manzanero cantando un merengue junto con Johnny Ventura? Ujú. Pero hay uno con Celia Cruz. Y yo ahí elegí un tema de los esclavos africanos, porque son 2 negros del Caribe. Claro. La carimba. La carimba era el hierro caliente con que lo marcaban como res cuando Wow. llegaban al muelle aquí en Santo Domingo. Ujú. Un merengazo. Entonces, ahí está con Andy Montañez, el salsero puertorriqueño, Ujú. en un tema con un arreglo espectacular de Ramón Orlando, donde Johnny canta una salsa en homenaje a la salsa y Andy Montañez canta un merengue en homenaje al merengue. Ujú. Entonces, es uno y otro, uno y Eso otro. está buenísimo. Sí. Uno con Daniela Romo, otro con Wilfrido Vargas, Sí. y varios invitados más. Janio, hablando con él hace unos días, me describió una de las imágenes más graciosas que yo he visto en mi vida, me he imaginado, que es Anthony Ríos llegando a su casa en un four-wheel Sí. con 2 chivos amarrados de cada lado uno de cada lado del four-wheel, que llegaba a su casa y yo me imagino que la parranda que se armaba era de apaga y vámonos. Sí, él llegaba en un four wheels, así mismo. Y entonces llegaba con 2 chivos, arranquen a No cocinar. era con 2, era con 1. Ok. Y entonces él se apiaba y se tiraba el chivo en la espalda así y lo agarraba por aquí. Entonces entraba a la casa y hacía así, ¡blo! Y lo ponía arriba de la mesa. Ajá. Y ya tú sabes. Sí, arranquen. Y llevaba potes. Ajá, ¿verdad? sí. En fin. En plural. Sí, exacto. Y entonces que empezaban a llamar gente que iba llegando poco a poco. Se armaba ahí un... Sí. Entonces, ¿qué clase de compositor? Ahí, oye lo que me inventé ayer. Unas canciones. No todas las grabó. Y eran Sí. canciones, óyeme, notables. Sí. ¡Wow! ¿Qué talento tenía Anthony Ríos? ¿Y qué fue lo que hizo que Anthony pasara del merengue más hacia la balada romántica? No, porque él lo que fue desde el principio fue baladista. Lo que pasa es que él vino de Atomayor para la capital Ujú. y era bueno, pero como que no había encontrado los mecanismos para trascender. Ujú. Y Johnny Ventura lo oyó una vez y le dijo, echa para acá. Lo metió en la orquesta. Y lo metió en el combo. Sí. Y ahí fue que se dio a conocer. Pero él tenía mucho más que eso. Sí, es la verdad. Y él me contó cuando yo trabajé con él en una película, fue una experiencia muy gratificante. Me contó, sí, de algunas de sus canciones, de El cuarto se llenó todo de ti, Sí. de tus fragancias. Él me dijo cómo fue que la compuso. Yo creo que fue por Yolandita. No, a esa fue que le hizo Muchísimas. un reguero de canciones. Él me dijo que él tuvo con ella, ya tú sabes, una noche de pasión y camino creo que no me acuerdo dónde era. Él me dice, antes de llegar a tal sitio ya yo tenía la mitad en el carro. Ya yo tenía la mitad de la canción escrita. Sí, hay que tener una vena muy interesante para uno sacar esas canciones así tan rápido y tan bonitas. Fíjate que son tan buenas que décadas después y generaciones después todavía esas canciones se usan, se cantan, Sí. son parte de la cultura. Así De es. nuestra y de otros países. Hay mucha gente, muchos cantantes ahí famosísimos en otros países cantando canciones que tú dices, eso es de Anthony Ríos. Tú dices, ¿cómo? Sí. Brillante. Era un tipo muy interesante y muy intelectual él. Tenía un nivel cultural altísimo. leía. Era muy, muy... Leía. Bueno, eso se oye en muchas de sus composiciones. Mm, Que sí, tenía cultura. sí. Bueno, ¿y cómo era esa época? Ustedes vivieron la época de oro, ya casi estamos acabando, pero ¿cómo vivieron ustedes? Pero la gente está brava contigo. ¿Por qué? Pues, esto no es un programa de humor. En realidad sí, no. Aquí hablamos de lo que sea, pero es que me encanta su historia y por eso me quiero ir por ahí, pero está bien. Bueno, no. Hablamos de humor. Pero Tú hiciste una revista que fue humor solo. 2. Dos. ¿Cómo se llamaba?
La primera se llamaba Tirabuzón, Y la segunda. que la hacía con Narcisazo, y la otra DDT. Es el DDT, claro. Yo conocí más el DDT. Sí, Pero ¿y cómo fue esa del tirabuzón? Con Narcisazo tú lo con hacías. Narcisazo. ¿Y cómo fue Y eso? la hacíamos él y yo solo en mi casa. Ajá. Una revista pequeña con humor político, de arriba abajo. Sí. Eso era Funda Balaguer y toda esa cuestión. Ven acá, entonces, y habiendo visto ese caso de Narcisazo, eso igual no te dio miedo para tú decir, déjame yo controlarme la boca, porque este hombre ya yo vi lo que es capaz de hacer. No. Siempre he dicho lo que yo entiendo que hay que decir. Eh, Y no le pregunto a nadie. Narcisazo era un tipo brillante. eh. Una doña fue arrestada porque al oír reelección le surgió esta exclamación, pero qué cruz tan pesada. Fue llevada, como es norma, hasta el servicio secreto y allí un oficial molesto la interrogó de esta forma. De manera, doña Flor, que estaba usted pronunciada diciéndole cruz pesada a la silla del doctor. La doña, por lo asustada, perdió la calma y el tino. Y buscando una coartada, le dijo en tono muy fino, no es que la cruz sea pesada, es lo largo del camino. Eso es Narcisazo. Sí, pero mucho que se queja de la memoria de 78 años, pero está nítida todavía No, trabajando. esa no se me olvida. No, Narcisazo era demasiado brillante, Sí, pero era más combativo que nadie. era caliente el hombre, Sí, sangre caliente. Sí, señor. Y la del DDT, esa sí me acuerdo, esa fue muy chula. Sí. ¿Cómo era? De no sé qué, delirium tremens. Declarado Delirio. Declarado. Tiene buena memoria. DDT. Yo era niño cuando el DDT, ¿de qué? Eso fue en los 80. Sí, bueno, yo me divertía muchísimo haciendo esa revista. Y oye, ¿quiénes escribían ahí? Freddy Veragoico, Nada más. Cuquín Victoria, Boruga. Ajá. Entonces, eso eran colaboradores, pero había otros colaboradores buenísimos también, que no eran tan conocidos, tú ves. Entonces, yo, que había hecho caricaturas, me busqué a los mejores caricaturistas, por lo tanto, yo no hice una caricatura más. ¿Entiendes? Claro. Porque me busqué a lo mejor que había aquí. El más importante, que era el que hacía la portada y una mini historieta que iba en el centro de la revista, era Cristian Hernández, el caricaturista del periódico El Día, Ujú. que siempre ha sido un genio. Ese tipo es buenísimo. Estaba Garabato, bueno, la verdad que no me acuerdo de todos los nombres, pero todos los caricaturistas buenos estaban ahí. ¿Quién fue que estableció esa cultura de agarrar algo de las noticias del día y convertirlo en caricatura, que ya ahora es como una sección fija de todos los periódicos? ¿Esos fueron ustedes? No. Hubo el precursor, diría yo. Bueno, no fue el primero, pero el primero que fue muy impactante fue Miche Medina. ¿En qué periódico? En diferentes diarios estuvo. Ok. Entonces, era una superestrella. Y creo que fue el Nuevo Día de Puerto Rico que se lo llevó para allá. Ujú. Y estuvo todo el tiempo, un montón de años, haciendo la caricatura del editorial del periódico El Nuevo Día en Puerto Rico. Ujú. Buenísimo, Miche Medina. Sí, porque eso ya es parte de los periódicos ahora. Eso es Sí. obligatorio. Mediático. Todo periódico que se respete tiene que tener eso en la página 2. Sí. No, esto era, eso salían en la página editorial. Ah, ok. Sí. Muchas veces la caricatura era un soporte humorístico del tema del editorial. Ujú. Y entonces, ¿y hasta dónde más llevaste el humor? ¿Con qué más experimentaste con el humor? Déjame ver, yo me acordaré de más cosas. Bueno. ¿Tú no llegaste a escribir obra de teatro? No. No, nunca entraste a ese mundo. No. Ok. ¿Y cómo tú ves a Janio ahora como cantante? Tú sabes que yo soy muy fan de la voz de tu hijo. Bueno,
Tu hijo tiene una de las voces más increíbles que tiene este país. A mí me gusta mucho. Tú dirás qué gracia, ajá. Pero No. no es solamente la voz, es el talento que tiene para escribir letras. Sí. Wow. A ese muchacho se le ocurren cosas. Mira, la primera vez que yo oí la voz de Janio, a mí nunca se me va a olvidar. Yo estaba con Marel Alemani. Ajá. Y estábamos, sí, un grupo de ahí, nos juntábamos tomando trago, no sé qué. Y Janio agarró una guitarra y comenzó a tocar, me acuerdo yo, Cadáver Exquisito de Fito Páez. Y cuando él sacó ese primer vozarrón, a mí se me sacudió el alma. Porque Marel tiene una voz hermosa, Sí. muy melódica. Además, muy buen compositor también. Marel... Es mi yerno. Marel es... ¿yerno por dónde? Oh, Bueno, claro. Sí, mi sí, hija yerno. Diana es la esposa de Marel, Claro. Me perdí. Claro que sí. No, yo estaba con ellos el otro día allá en Canadá. Que la conoció por Janio, porque ellos eran en llave. Ellos eran en llave, claro. Entonces... y además, para mí, un hijo. Sí, y Marel tiene una capacidad de, mira, que una canción de esto y esto y esto. Sí, vengo ahora. 15 minutos ya está hecha la bendita canción. Yo digo, el diablo, Marel, ¿y cómo fue, viejo? Pero él tiene una voz muy dulce, muy melodiosa, muy armoniosa. Pero Janio tiene una voz fuerte. O sea, además de que él tiene muy buena afinación y todo. Sí. Pero tiene mucha fuerza la voz. A mí nunca se me olvida ese momento cuando él empezó a cantar. ¿Cómo es que empieza? Comienza el día y una luz sentimental. Tú sabes cuál es esa canción, ¿verdad? Quizás te queme, quizás. Y a mí se me sacudió tú me dices el alma. De este fragmento dice: los aviones joden, señores, ella siempre se va. Sí. Yo me acuerdo de esa también. Sí, porque otra cosa, Janio ha explorado mucho. Él ha tenido discos rockeros, él ha tenido discos con merengue. Esta canción que me encanta, es un merengue viejísimo. Ese disco que tiene Janio de esos merengue viejos, ese es mi disco favorito de él. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es? Que no sé qué, como caña pa'l ingenio. Sí. Pero ese es un merengue. Sí, es un merengue. Que no es de él, pero que él lo canta. Él lo canta. Sí. Él tiene ese disco que es como merengue de otra persona. Me gusta bailar con Lola. Porque Lola baila bueno. Lola se deja llevar como caña pa'l ingenio. Eso es buenísimo ese merengue. Ese es Juan Gomero. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien. Son bonitas y bailan bien. Pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ve. Ahí está el humor. Humor, todo el tiempo. Y eso fue Janio que me hizo darme cuenta de eso. Yo no lo había analizado. Yo decía, diablo, ¿verdad? Porque mira, son todos chistes. A mí me parece que el merengue es un súper éxito. Lamento mucho que tocan cosas que parecen batón ballet. Parecen más batón ballet que merengue. ¿Por qué lo dice? Porque un género musical existe y se define por su patrón rítmico. Ajá. Pero si tú lo cambias, tú estás tocando otra cosa. Sí. Yo oigo cosas que le dicen merengue que me parece más un batón ballet que un merengue. Sí. El merengue tiene dos estructuras. No es el único. Por ejemplo, la cumbia tiene también dos patrones rítmicos diferentes. Mm. El merengue tiene lo que le llaman merengue derecho y el pambiche. ¿Verdad? El merengue derecho, pa, cutuc, tucurucupá, cutuc, tucurucupá. El pambiche es tucumpa, tucumpa, pa, tucumpa, tucumpa, pa. Fíjate qué diferentes son. Sí. Pero cuando te pasan de uno al otro, el que le gusta bailar, como en mi caso, óyeme, eso es una delicia. Sí. Porque el ritmo del pambiche, el ritmo, el baile del merengue no puede, se adapta al del pambiche también. Sí. Uno puede dar ese mismo paso de 1, 2, 1, 2. No, entonces tú lo bailas diferente. Sí. Yo ahí no soy tan experimentado. Sí. Mi suegro, que él es de Mao, él es un bailarín
Bueno, fue. Sí. Él todavía está hábil, pero ya él no tiene tanta movilidad, pero él, de eso de música típica y baile, ese hombre era un experto. Y él me ha explicado muchas de esas cosas también. Me imagino que él sabrá mucho bailar pambiche diferente del merengue. Sí, sí. Eso es una maravilla. Y yo tuve aquí en el episodio, en esta mesa a Luis Segura. ¿Usted valora el aporte que ha hecho, tú valora, perdón, el aporte que ha hecho Luis con la bachata? ¿Eres fan de la bachata también? Yo no soy muy fan de la bachata, ¿no? Ok. Pero bueno, es una música que nació aquí. Ujú. Yo me acuerdo cuando surgió la bachata. Cuando yo era adolescente. En Santiago los jóvenes íbamos a muchas fiestas. Es decir, no perdíamos una fiesta por nada del mundo. Entonces, eso comenzó como un relajo. Los muchachos de mi edad, que siempre había uno que tocaba guitarra, el otro que tocaba bandoneón, en fin. Y entonces, eso comenzó como un relajo. Esas primeras bachatas que salieron, José Manuel Calderón, en fin, en los grupos de muchachos se ponían a cantar y lo imitaban casi burlándose. Ujú. Era como un relajo. Yeah. Allá, 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 todo ese tipo de cosas. Ujú. Pero como que no advertíamos la fuerza que tenía esa música, Sí. que fue saliendo poco a poco. Sí. Y la verdad es que se convirtió en un género bueno. Sí. No, y requirió como de perseverancia y tenacidad, de tú creer en eso y darle hasta que se metió en el gusto popular, a la buena o a la mala. Sí, sí, sí. Y ahora ya Sí. es un fenómeno mundial. Bueno, y después Juan Luis Víctor, entonces la llevaron todavía más lejos. De esos grupos de jóvenes que tú mencionas de Santiago, de ahí es que tú conoces a Víctor. Claro. Víctor Amigo fue de- como un pupilo tuyo. Amigo de infancia, no, yo creo que le llevaba un año. Yo pensaba que él era más joven. No, yo lo que le llevaba era como 2 años. Bueno. ¿Uno o dos? ¿Hace cuánto él falleció ya? 5. Bueno, claro, en la pandemia, Él falleció en el 2020, fue. sí. Ay, qué pena, eso fue una pérdida Bueno. muy dolorosa. Bueno, a mí me dolió mucho. Sí, yo sé, ustedes eran muy amigos. ¿Cómo era que se decían ustedes los mangamochos? Mangamocha, Mangamocha, ¿qué era eso? porque el día que nos conocimos, había carnaval. Sí. Eso era en Santiago, ¿verdad? Y había una comparsa de unos tigres que tenían más gracia que el carajo, que se disfrazaban de una tropa derrotada, Ajá. ¿verdad? Lleno de vendaje y las ropas rotas y cosas. Y hacían unos diálogos muy graciosos. Sí. Y se ponían unos nombres que eran de que el sargento Muslo Largo, el teniente Pechuga, y también el capitán Mangamocha. Ajá. Entonces, él estaba ahí, yo estaba ahí, pero no nos conocíamos. Y estábamos muertos de risa. Y en algún momento, él me comentó como, óyeme, que esos tipos tienen gracia o algo así, y nos pusimos a hablar. Así fue que nació la amistad. Entonces, Sí. siempre me decía Mangamucha. Ajá. Por esa palabra que la dijeron estos cómicos callejeros. Yo tuve la oportunidad de viajar un par de veces con Víctor y ese tipo era gracioso. Ese tipo tenía un sentido del humor altísimo, era un cherchoso. Ese le encantaba reírse y hacer reír. Le encantaba hacer maldades. Sí, sí, sí. Una pregunta, ¿tú crees que el cibaeño es naturalmente más gracioso que el capitaleño? Bueno, el cibaeño tiene unas características
que mezclan una forma de hablar mal el español, ¿verdad? Pero con cierta gracia. Eso de en lugar de pronunciar R o L, pronunciar I, Sí. Es incorrecto, pero no suena mal. Y sí le da un sonido mucho más gracioso que... Sí, o sea, le da una jocosidad Sí, a sí. la pronunciación. Así es. Sí. ¿Tú sabes lo que es la dilatría? No. Es una palabra inventada en el Cibao. Ah, no, el Cibao se han inventado varias que yo soy fan. Los campesinos mandaban para un carro de esos que conchaban del campo a la ciudad, ¿verdad? Ajá. Chofer, ¿cuánto me quita? Porque así era que preguntaban, no es cuánto me cobran. No. ¿Cuánto me quita por llevarme a Santiago? Ajá. Entonces el chofer le decía, ¿verdad? 2 pesos, por ejemplo. Y decía, pero la dilatría, eso es la día y la traía, es la ida y vuelta. Oh, wow. La dilatría. Tú tenías que hacer un teorema de Pitágoras para tú entender que era ida y vuelta, la dilatría. Oh, la ida y la traída. Sí. Qué bárbaro. No, y una de mis palabras favoritas del Cibao es anoitarse. Sí. Que le da el sereno, la brisa del norte y te refría. ¿Y qué fue lo que te pasó? Bueno, un noite que me cogió. Me anoité. Sí, me anoité. Y me lo han dicho. Fulano como que se anoitó, parece. Sí. O cuando estaba así como medio lelo, medio bruto, decía, tú como que estás anoitado. Sí. Yo he oído eso. Y eso es para tirarme al piso de la risa. ¿Tú sientes que el humor dominicano ha evolucionado o tú sientes que en alguno que está echando para atrás? No está echando para atrás. Hemos perdido a grandes figuras. Sí, pero bueno, eso ya es ley de vida, ¿no? Pero que ley de vida, claro. Que sí. Pero, por ejemplo, tú bateas al arco. Gracias. Muchas gracias. A palo. Muchas gracias. Lo que pasa es que también eso no ha pasado con el humor. Yo pienso que eso ha pasado con todo el arte, de que antes uno veía el humor en el show del mediodía y que era básicamente como casi la fuente exclusiva de humor para todo el país. Bueno, y pasa el tiempo. Con genio como Freddy, como Claro. como Cuquín y Boruga, Luisito, Pololo. Sí. Digo, por un lado te digo, Freddy, Luisito, Milton, porque además de que eran cómicos, eran humoristas, que no es lo mismo. Es decir, producían, hacían libretos. Uno decía libreto, pero ellos no escribían nada. Sí. Ellos se gozaban muchísimo en ese camerino. Sí. La comedia nadie la escribía. Ellos daban una idea. Por ejemplo, Freddy decía, mira, Luisito, tú eres un triciclero. Entonces, Aurea Juliao, tú sales a comprarle una cosa. Cuquín, entonces tú te metes y y él le decía una idea así. Y ellos, cada uno, le agregaban muchísimas cosas graciosas. Sí. Eso daba gusto ver cómo se armaba una comedia. A mí me sorprende, me produce admiración y me encantaría que algo así vuelva a suceder. O sea, porque, digo, para eso yo creo que también ahí se alinearon los planetas, porque ahí tiene que haber la mezcla de un buen grupo de humoristas que además de eso tengan química entre sí, que además de eso existe el escenario donde ellos puedan hacer eso. O sea, te voy a hacer un par de anécdotas. Sí, dale. En el camerino se gozaba más que en Estamos hablando del show del mediodía. Sí. Okay. Había que ver la conversación. Un día, no sé qué chusco fue, que vio a 2 tipos, no sé si eran mormones o que andaban vendiendo Biblia. Y le dijeron, entra ahí que ahí te compran, en el camerino de los comediantes. Ajá. Y estábamos ahí. O sea que había un fondo de buen tamaño, que era un espejo entero, ¿verdad? Con un mostrador
y taburete para que la gente se peinara, las mujeres se empolvaran, en fin. Sí. Entonces, entran estos dos tipos que andan vendiendo Biblia. En ese grupo de cómicos. Entonces, que era su error. ellos como que le vieron la cara de más religioso a Cuquín. Y le hablaron a todos, pero como que se dirigían a Cuquín. Pero Cuquín tenía un trago de whisky. Y cuando ellos comienzan a decirle... estoy seguro que no era el primero. Ya tú sabes, cuando ellos comienzan a decirle que nosotros vendemos el Nuevo Testamento para pagarnos nuestros estudios, ellos cuánto, que encuadernación de lujo, que qué sé yo, bueno, están ponderando el producto, ¿verdad? Y Cuquín coge el trago y comienza a campanearlo. Clink, 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 clink. Y entonces, después que le dan la explicación, le dice Cuquín, yo lo leí, el protagonista muere al final. O sea, que cuando éramos muchachos, lo primero que veían una película, que siempre los estrenos eran los viernes, ¿no? Y todo el mundo estaba pendiente del que la vio el viernes. Acá es buena la película, para ver si tú decías ahí el sábado o el domingo. Entonces, cuando era una vaquerada y te decían el protagonista muere al final, ni de chepa tú ibas a ver eso. Entonces, ahí todo el mundo estalló la risa. Y los pobres muchachos se miraban uno a otro y decían, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué otra anécdota tiene de esos días? No, hay muchísimas anécdotas. Por ejemplo, un día llegó Anthony. A Anthony le gustaba mucho hacer estas escenas. Abre la puerta, así de un pronto, ¡rum! Y se para en el medio de la puerta. Y dice, no me tomo un trago más ni en 100 años. Era una resaca que tenía. Y Cuquín le hace una seña a Boruga. Ellos tenían un carajito que andaba siempre por ahí en el canal, que lo mandaban al colmado. Entonces, lo mandan a comprar cerveza. Yo me acuerdo que ellos compraban Quisqueya de una botella medio pequeñita, marrón, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de esa botella. Sí, y entonces se hacen una seña, pero no hablan. Boruga abre la puerta, el carajito andaba por ahí, lo llama, entonces le da el dinero, dice, trae tantas. El muchacho se va, pero Anthony no se ha dado cuenta nada de eso. Cuando llegan las cervezas, Anthony está frente al espejo y el mostrador ese grandote se está peinando. Y Boruga hace así, pa, y le pone una botellita al lado sin decirle nada. Frita, ceniza. Sí, sudá. Sí. Entonces, Anthony, que se está peinando, hace así, y ve la botella. Y coge la botellita y dice, señores, ¿cómo pasa el tiempo? Qué rápido pasa el tiempo. No me tomo un trago más ni en 100 años. No, esa era otra. Cuquín, y Cuquín es una persona también tan especial. Y Boruga también. Para mí, el que mejor representó el dominicano es Boruga. O sea, la cultura y los monólogos de Boruga de eso en los shows son mis favoritos de eso, de que el dominicano hace esto, el dominicano hace lo otro. Un día me llama Cuquín por teléfono, como a la 1 de la tarde. Yo estoy en mi casa, acababa de comer. Y era para pedirme que le escribiera algo, no me acuerdo qué. Y entonces me dice, él me está hablando y yo oigo un gallo cantando, pero es la 1 de la tarde. Entonces digo yo, ven acá, Cuquín. Y eso es un gallo que está cantando a esta hora. Y me dice así, ese es Julio, el gallo de aquí, que yo lo tengo amenazado, que si canta antes de las 11, es locrio. Por la resaca, tú sabes. Ay, sí, no, Cuquín es especial, Cuquín. Él se duerme todos los días
3 de la mañana, 4 de la mañana, me han dicho que el hombre se pone a ver televisión. Él tiene un horario diferente a todo el mundo. El humor de él no cesa. Sí. Siempre sale con una ocurrencia. Tú sabes, yo he hecho este cuento varias veces, lo que me hizo a mí. La primera vez que fui al programa de Freddy, ya tú sabes, jovencito, nuevecito, con unos nervios, yo me estaba muriendo de los nervios, ¿sabes qué? Y al programa de Freddy, eso era ir a la Grandes Ligas. Yo decía, me dieron mi oportunidad de ir a la Grandes Ligas. Sí. Entonces yo tenía el cabello largo en ese entonces, cabello lacio largo y una barba finita. No tenía la barba que tengo ahora, sino que era más fina, así que. Y entonces yo entro al estudio, me presenté con ustedes, Carlos Sánchez, y lo primero que dijo Cuquín fue, llegó el 11 de la baraja. Oye, sí. La J. Sí, sí. Mira, duraron 5 minutos que no podía ni hablar. Todos los técnicos, camarógrafos en el ¡cuá, cuá! Y yo paraba así con una vergüenza. Y yo fui a saludar diciendo, desgraciado, qué vergüenza me hiciste, padre, yo con esos nervios que tenía. El 11 de la baraja, nunca se me olvida eso. Wow, ya tenemos 1 hora y 37 hablando. Uf, bueno, tenemos que irnos ya. La suerte que me pusiste el tema de lo cómico y la cosa al final, porque No, aunque lo otro no fue cómico, a mí me gustó mucho. Yo sé que a la gente también, no se apure. Aquí todos se lo gozan, bueno, sea serio, sea cómico. yo respondo lo que tú me preguntas. Una pregunta curiosa ahora. ¿Qué tiempo te toma hacer una décima? Depende. A veces me sale muy rápido, Sí. a veces tengo que ponerme a pensar. Sí. Pero como eso era algo que tú hacías a diario, me imagino que ya se volvió un ejercicio sí. que ya salía mucho más engrasadito que... Sí. Lo que no hago es improvisar décima como hacen los cubanos, que son unos bárbaros en eso. Sí. Yo los admiro. Hay que decir que esos decimistas, aquí decimos decimero, allá dicen decimistas, Ujú. los decimistas cubanos, eso es una profesión que se estudia en la universidad, ¿De verdad? para que lo sepa. ¿Cómo así? Sí. Le enseñan, Wow. le enseñan imágenes poéticas, le enseñan a rimar, le enseñan métrica Wow. y le enseñan a cantar también. Sí. Sí, ellos tienen mucho ese estilo de las canciones improvisadas. Aquí han venido varias a cantar, eso es chulísimo. Sí. Yo lo he visto en casa de teatro, han ido. Y el sentido del humor que tienen es formidable. Déjame ver si me acuerdo. Del corazón se enfermó la viejita primitiva. Y el corazón de una chiva el médico le injertó. De la operación quedó bien, pues de nada se queja. Nada más que le acompleja algo por otro motivo. Que cuando berrea un chivo hay que amarrar a la vieja. Yo me acuerdo de un cantante cubano, ¿cómo era que cantaba? Era uno que iba, Chuchi Mulén en casa de teatro. El que sé yo qué, el jilguero de Cienfuegos, Ajá. que tenía muchísima décima Sí. subida de tono, muy cómico. Que sí, no, yo le iba a decir una, pero no la dije porque era bien subida de tono, pero era muy cómica. Sí. Ay, don Uchi, wow, yo tenía mucho detrás de usted. Me gustó mucho conversar. Usted es una persona de mucha historia. Usted no, tú viste, terminamos el episodio y no le puedo decir tú todavía. Bueno, Pero a ver. yo lo quiero invitar a un show, quiero que venga, que se ría, que venga con Janio, hombre, y que pase por allá. ¿Usted no es de salir mucho por la noche? No. Yo no salgo de noche. No sale. Entonces que tengo que hacer un matiné para que venga a Sí. verme. Sí. En serio. ¿Y entonces, a qué hora usted se duerme? Anoche salí, que eso es rarísimo, Ajá. porque fui al galardón que le dio Participación Ciudadana a mi muy querida y apreciada colega, Ajá. compañera, amiga, Sí, Edith Febles, sí. periodista de todo el peso y de toda honestidad, que reconoció Participación Ciudadana. Entonces, era en la noche, yo no podía dejar de ir. Claro.
Fuimos, mi esposa y yo, y después nos juntamos un grupo y tuvimos un restaurante. Pero yo no sé qué tiempo hacía que yo no salía de noche. ¿A qué hora usted se duerme regularmente? No, a las 10, a las 11. Pero me sigo levantando a las 4 de la mañana todos los días. Solo que no a salir huyendo, a bañarme, cambiarme, desayunar y salir corriendo para el canal. Tranquilo. Me pongo a leer todas las informaciones, busco temas, escribo, en fin. Ok. Bueno, qué chulo. Yo quiero ese horario también, me gusta. Sí, no hay interrupciones, no hay llamadas, no hay nada de eso. Yo a veces cuando trabajo a esa hora, a las 5 o algo así, me encanta. Me encanta. Antes de que empiece el cuidero, que corran, que el colegio, que el desayuno, que bueno, que se te manchó el pantalón, que ponte otro. Ya ahí se perdió toda la creatividad y toda la concentración. Sí, sí. Don Uchi, gracias por haber venido. No, Don Uchi no. Ven acá, ya, voy a terminar con esto. Entonces, Don es de origen noble. Sí. Y Doña, eso fue un invento entonces para compensar con el Don. Para poner el femenino de Don. Ya, pero, o sea que eso es un disparate más grande todavía. Grandísimo. Y tanto que se usa aquí. Mi familia de España cuando viene para acá me dice, ustedes todo el tiempo, allá nunca dicen ni Don ni Doña. A nadie, ¿no? No, eso es porque eso es arcaico. Es arcaico. Entonces, una señora mayor, tú no le dices Doña Charo, tú le dices Charo. Pero, claro, se le dirige con respeto, pero el doña para ellos es como, ¿qué es eso? Pero yo todavía digo, sí. El don y doña. Sí, es que es muy de nuestra cultura. Sí. Bueno. Señores, Uchi Lora, un hombre con demasiada historia. Gracias por existir y por hacer todo lo que hizo. En serio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tanto aprecio. No, de verdad, usted es una persona muy importante para nuestra cultura. Y gracias por haber concebido a Janio, que lo quiero mucho. Bueno, a Diana también la quiero mucho, pero a Janio, eso es un amor muy especial. Lo voy a traer pronto para acá, hablar de eso, de merengue, y que traiga la guitarra y que me cante aquí. Esa es otra felicidad. Mis 7 hijos me llenan de satisfacción y de orgullo. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Abul, bye bye, gracias. Hasta luego. Este episodio de Asigún Podcast llegó a ustedes gracias a Brugal Extra Viejo, ron premium con un carácter único, amaderado, complejo, un ícono de autenticidad. Vive momentos memorables con moderación y responsabilidad. B-Express Courier, tus compras directo a tu puerta de 24 a 48 horas. bexpress.do o descarga la app B-Express Courier. Tenemos un regalo de 5 libras para que empieces a ser parte de la colmena B-Express. De una ilusión a una sonrisa. Dental Wellness, clínica dental con todas las especialidades odontológicas. 829-856-4284. Haz una cita y usa el código ASIGUN25 para un 25% de descuento en procedimientos estéticos como blanqueamiento dental. @Dental Wellness Clinic RD. Xpeng, un vehículo eléctrico ganador de varios premios, número 1 en varios países europeos, llega a República Dominicana para quedarse. @Xpeng Dominicana. Pide una prueba y verás qué delicia es el nuevo manejo. Por último, Spirit Mountain, tu casa en un clima delicioso en una de las montañas más mágicas de este país. Yo estoy ahí y podemos ser vecinos. 849-207-6133.